Bendiciones a vuestras vidas. Muchas gracias por estar con nosotros aquí una vez más a lo largo y lo ancho de este altar radial. Queremos saludar a todos los radio oyentes que nos están escuchando a través de estas emisoras. Estamos llegando hasta ustedes con este mensaje de la palabra de Dios en esta emisora Radio Apocalipsis Network, que es la trompeta de Dios para el tiempo final. Y también estamos siendo escuchados a través de ABA Streaming, Radio y TV Luz y Radio Alabanza Viva. Nosotros sabemos que usted nos está escuchando en áreas de Connecticut, Pensilvania, Florida, Centro Suramérica. Allá estamos seguros de ser escuchados en el Brasil, en Argentina, en España y en partes de Europa. Y queremos saludarles con un amor sumamente especial, bendiciéndoles con el mensaje de la palabra del Señor para que usted pueda ser enriquecido en una manera maravillosa. Queremos dejarles saber que el mensaje que queremos compartir con ustedes hoy es un mensaje que hemos titulado Cubiertos por la sangre de Cristo, la máscara de Dios para la vida eterna. Cubiertos por la sangre de Cristo, la máscara de Dios para la vida eterna. La razón por la cual he querido lidiar o presentar esta reflexión de la palabra del Señor es porque estamos en unos tiempos muy difíciles. Estoy seguro que todas partes del mundo estamos en este momento experimentando una realidad que no solamente afecta a una región en una parte del mundo, sino que estamos siendo afectados en todo lugar. Acá en los Estados Unidos ha aumentado grandemente el número de infectados por causa del virus llamado corona. Y a causa de este virus estamos viendo la muerte de un gran número de personas que lamentablemente pues no sobreviven una vez son infectados, y son personas muy queridas. Muchos de ellos son personas muy buenas. Muchos de estas personas han sido pastores, evangelistas, maestros de la palabra, hombres y mujeres de Dios. Y también entre ellos pues encontramos a personas sufriendo porque son sus esposas, sus esposos, son sus hijos los que están falleciendo a causa de esta epidemia. Y nosotros queremos entrar en la parte más bien espiritual y aún teológica, porque hay algunas preguntas que surgen. Específicamente cuando mueren personas que han servido al Señor, que están sirviendo al Señor, que están en el ministerio, que están haciendo tantas cosas para nuestro Señor Jesucristo, y hay veces que surgen algunas preguntas, algunos interrogantes de por qué. Es la pregunta que se hacen muchas personas: ¿por qué Dios permite una muerte como esta? Así que en el día de hoy yo quiero trabajar con esta pregunta, quiero bregar con esta pregunta y quiero darle la mejor respuesta posible. Para esto quiero trabajar o quiero informarles acerca de 3 ministros específicos. ¿Por qué razón estos 3 ministros se unen en la historia y por qué es importante hablar de ellos en este momento? El primero de ellos que quiero mencionar es a Francisco Olazábal. Francisco Olazábal fue un hombre de Dios de grande impacto. Nació en el 1886 y murió en el 1937, solamente 51 años de edad. Francisco Olazábal fue un hombre que Dios usó poderosamente para establecer iglesias, para establecer movimientos, concilios, y Dios lo usaba poderosamente en el ministerio evangelístico y de sanidad divina, haciendo campañas evangelísticas y de sanidad en los Estados Unidos, Puerto Rico y México. Francisco Olazábal
Fue un hombre que atrajo en algunas de sus campañas, especialmente en la ciudad de Nueva York, atrajo aproximadamente unas 100,000 personas se acercaron a una de sus campañas de sanidad divina, y Dios lo usaba, una vez más decimos que Dios lo usaba poderosamente. También el próximo personaje que queremos mencionarles es el pastor, Dios lo usó poderosamente, David Wilkerson. David Wilkerson era el pastor de Times Square Church en la ciudad de Nueva York, y David Wilkerson también es el fundador de Teen Challenge, que es el reto a la juventud, y un autor de más de 40 libros y un hombre poderoso, usado de una manera grande y especial para traer a muchas personas a Jesucristo, y es el hombre que Dios usó específicamente como un instrumento de Dios para traer al conocido ganguista o pandillero Nicky Cruz, que vino a Cristo y que él continúa todavía ganándose a cientos y miles de pandilleros para Jesucristo, para que las personas puedan ser convertidas y transformadas por la renovación de la mente y venir a Jesucristo a través del mensaje de este hombre Nicky Cruz, como lo fue también a través del mensaje de David Wilkerson. El tercer personaje de quien les quiero mencionar es al pastor Juan de Dios Maldonado. Juan de Dios Maldonado, yo personalmente no lo conocí en vida, pero conocí a su familia, las cuales me hicieron una invitación a ser el predicador que predicara en el funeral del pastor Juan de Dios Maldonado. Juan de Dios Maldonado tiene un perfil en las páginas cibernéticas de Facebook, donde podemos encontrar a cientos de matrimonios dándole las gracias porque él dio toda su vida al ministerio matrimonial y para enseñar y renovar y transformar las vidas de personas. Él es un mentor para muchos matrimonios, y el centro de su mensaje es nuestro Señor Jesucristo y la palabra viva, la palabra de Dios, cómo Dios usó poderosamente a Juan de Dios Maldonado. ¿Cuál es el común denominador entre estos tres hombres que acabo de mencionar? Bueno, el común denominador de estos tres hombres es la muerte que tuvieron. Francisco Olazabal iba de camino de una campaña a otra, y mientras él manejaba su automóvil, se durmió detrás del volante. El carro se volcó y las heridas que sufrió le cobraron la vida. Y luego David Wilkerson, mientras estaba en Texas, iba manejando su automóvil y de alguna manera que no se entiende cómo sucedió, él se salió de su carril y entró al carril opuesto, dando de frente contra un vehículo pesado que venía contra él, y el impacto le quitó la vida inmediatamente. Juan de Dios Maldonado sufrió un accidente muy parecido. Saliendo para ir al banco a hacer una transacción, iba con su nieto y lamentablemente su automóvil se fue fuera de control, también chocó contra un vehículo pesado, y este accidente también le cobró la vida. Las razones por las que menciono estos tres personajes es porque los familiares hacen una pregunta igual que la hacen todas las personas que oyeron de estas muertes trágicas de estos tres hombres dedicados total y completamente a Dios. ¿Cómo es posible que alguien que haya servido al Señor como estos hombres sirvieron al Señor tengan que sufrir una muerte tan trágica como la que ellos sufrieron? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió una cosa como esta? Esa es la pregunta que surge en muchas personas. Y cuando esa pregunta surge, no solamente hombres como estos, sino cuando muere un niño, cuando muere un joven,
Cuando muere una persona prematuramente, cuando personas que amamos y nosotros tenemos una total y completa confianza en Dios, de que Dios es nuestro protector, que Dios es el que nos cuida, que Dios es el que vela por nosotros, que la palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege. Y cuando nosotros ponemos todas estas verdades de la palabra del Señor y las alineamos a la manera de morir de estos personajes, nosotros hacemos la pregunta: ¿qué pasó aquí? ¿Qué ha sucedido? Y esta pregunta debe ser más bien contestada en base no a la muerte, porque la muerte no es lo que decide la vida. Fíjese que si fuéramos a preguntar qué pasó aquí, tendríamos que preguntar qué pasó con nuestro Señor Jesucristo, que murió de una manera tan terrible y tan horrible. Tendríamos que preguntar qué pasó con los discípulos, como Pedro, que tuvo que morir crucificado con la cabeza hacia abajo, como Pablo, que fue decapitado, y como Juan, que intentaron matarle poniéndole en aceite hirviendo. Nosotros sabemos que las muertes de estos discípulos fueron horribles. También descubrimos que la iglesia primitiva tuvo que morir muertes horribles cuando fueron llevados ante el anfiteatro romano, donde murieron no solamente como fogatas vivas, sino que también murieron entre los dientes de hambrientos leones. Y la persona podrá preguntar: ¿pero por qué razón estas cosas? Bueno, la muerte, vuelvo y digo, no marca la vida. Lo que sucede es que Dios no está juzgando la manera de morir. Nosotros vamos a morir de muchas maneras, todos los seres humanos. Tenemos un tiempo, la palabra del Señor dice que tenemos un tiempo definido para nuestra habitación aquí sobre la faz de la tierra. Y cómo nosotros salimos de aquí de la faz de la tierra no importa. Lo importante es cómo vivimos nosotros aquí en la tierra. ¿Qué es lo que usted ha decidido hacer para vivir? Porque nosotros para vivir tenemos que hacer lo que dice la palabra, como dice el apóstol Pablo, que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que la vida que vivió Francisco Olazabal, la vida que vivió David Wilkerson y la vida que vivió Juan de Dios Maldonado y la vida que viven muchas personas que han fallecido en estos días en que están tantos creyentes muriendo, es lo que marca la diferencia. Ellos vivieron una vida para Cristo y la palabra del Señor dice que el Señor tiene en gran estima la muerte de sus santos. Así que nosotros tenemos que creer esto y tenemos que aceptarlo. Y tenemos que aceptar hacia dónde vamos y cuál es el plan de Dios, qué es lo que Dios quiere. Mientras nosotros estamos viendo cómo el virus llamado corona se está moviendo a través de todas las naciones y a través de todo el mundo, los expertos están pidiendo que se hagan 3 cosas específicas muy importantes. Una de ellas es que se ponga una máscara sobre la boca, es un tapaboca que cubra la boca y la nariz. La otra es que se lave usted bien las manos y que se mantenga sus manos limpias. Y la otra es que usted mantenga distancia social, que haya una distancia por lo menos de 6 pies. Algunas personas aún recomiendan 12 pies de distancia. Pero es interesante que precisamente se pidan estas 3 cosas cuando este ángel de muerte está corriendo por todos lados buscando como león a quien devorar. Y yo descubro que estas 3 cosas son importantes y que tienen un símbolo sumamente importante aún en la vida cristiana y en la palabra del Señor. Primeramente, la palabra del Señor nos enseña que nosotros somos una casa, somos un tabernáculo. Y este tabernáculo tiene puertas, nosotros tenemos puertas y nosotros encontramos en la 10ª plaga que afectó a Egipto cuando Moisés quería que el pueblo fuese libertado. Dice que Moisés fue al pueblo de Israel y le dijo que tenían que sacrificar un corderito y tenían que tomar su sangre y echarlo como en un balde, la sangre del corderito, y luego tomar una hoja de hisopo, que es como si fuera una brocha,
y tenían que mojar el hisopo dentro de la sangre y tomar la sangre y ponerla sobre las puertas y los dinteles de las puertas de los lugares donde ellos habitaban. Y dice que cuando el ángel de la muerte pasara, que es el destructor que venía a destruir, cuando pasara y viera la sangre, ellos iban a ser salvos, y el ángel de la muerte no iba a entrar en esas casas o no tenía poder para hacer absolutamente nada con ellos. Ahora tomemos esa realidad y descubramos que nuestros cuerpos son en realidad un tabernáculo y que son una casa. Y que nosotros tenemos puertas, hay 5 puertas en nosotros que son los 5 sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestro olor y nuestro gusto, nuestras bocas. Y estos 5 sentidos se convierten en puertas para nuestra alma, para nuestro espíritu, que es la manera que nosotros comunicamos con el mundo alrededor nuestro. Es interesante que una de esas puertas, específicamente nuestra boca, sea la que nosotros tenemos que tapar. ¿Por qué? Porque de nuestra boca en este momento puede salir el virus que puede actualmente causarle enfermedad o muerte a otras personas. Y las otras personas tienen que hacer lo mismo, porque de su boca puede salir este virus hacia nosotros y nosotros podemos ser infectados y podemos hasta morir. Así que una vez más encontramos otra manera de aplicar la palabra de Dios y las Sagradas Escrituras, porque la palabra del Señor dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Y aquí una vez más otra manera de aplicar una realidad y una verdad como esta. ¿Coincidencia? No creemos en la coincidencia. Alguien dice que la coincidencia no es matemáticamente posible. Creemos que Dios nos está hablando de muchas maneras y nos está dejando saber muchísimas cosas. Y en este momento entendemos que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Y hay que cubrirnos de esa manera. Mas, sin embargo, también hay otro poder que está sobre nosotros, sobre los miembros de nuestros cuerpos. Se llama la ley del pecado. Es igual que un virus. Y viene con el propósito de matar, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así, de esa misma manera como nosotros somos llamados a taparnos la boca con una mascarilla, Dios también nos ha dado una máscara para nosotros, para taparnos del pecado, para que quede el pecado, para quedar libres del pecado. Se llama la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser cubiertos con la sangre. Así como nosotros cubrimos nuestras bocas con una máscara, cubramos nuestro ser entero con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo la llamo la máscara de Dios. Eso nos garantiza vida eterna. No solamente somos librados del pecado que pueda venir de otra persona para destruirnos a nosotros, sino que la sangre de Cristo también, que nos limpia de todo pecado, hace que nosotros mismos no entremos en la capacidad de destruir a otros con nuestro pecado. Así que tenemos que recibir la sangre de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. La otra parte que dice es que tenemos que lavarnos las manos. También la palabra del Señor habla de un relato bíblico donde nuestro Señor Jesucristo está andando con sus discípulos y están comiendo unas espigas, y entonces dicen los judíos: tus discípulos no se están lavando las manos como deben de hacerlo. Ahí viene Jesucristo y dice que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. Jesucristo nos está dejando saber que si hay algo que hay que limpiar, nosotros, para poder evitar este virus, deberíamos estar lavándonos las manos. Pero Jesucristo dice que para evitar el pecado que está en nosotros tenemos que estar limpiando nuestro corazón. Nuestro corazón debe ser limpio por la palabra de Dios, que es el agua viva, el agua clara, el agua que sana, que transforma las vidas. Y estamos pidiendo y tenemos que pedirle al Señor de esa agua, para que esa agua nos limpie y nos santifique y podamos ser sanos por la palabra de Dios. La Biblia dice que solamente pueden subir al monte de Dios los limpios de corazón. Así que nosotros tenemos que buscar esa limpieza de corazón, así como las gentes están buscando lavarse las manos. También encontramos
el mantener la distancia social. Esta distancia social es importante para evitar nosotros ser infectados por el virus llamado corona. En la palabra del Señor también encontramos la misma distancia. La palabra del Señor dice que tenemos que salir de medio de ellos, tenemos que separarnos del mundo, tenemos que entrar en una santidad y en un proceso de santificación que pueda tocar cada una de nuestras vidas y pueda decidir cómo es que vamos a trabajar en nuestras vidas. Eso es sumamente importante para cada uno de nosotros, que nosotros podamos mantener distancia de este mundo, distancia del pecado, distancia de las obras infructuosas de las tinieblas. Tenemos que mantener distancia. Así que estas tres cosas son importantes. Tenemos que estar cubiertos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener limpieza de corazón y tenemos que mantener distancia, que es la santidad que Dios está buscando en cada uno de nosotros para garantizar en la persona de Jesucristo y su sacrificio que nosotros vamos a recibir la vida eterna. Porque el virus más terrible que pueda destruir cada una de nuestras vidas comenzó en el Edén. Y dice que por causa del pecado nosotros vamos a morir. Así que la muerte viene por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Pero por medio, y vino por causa del primer Adán. Pero el segundo Adán vino a traernos vida, que es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de la sangre de Jesucristo nosotros recibimos esa vida. Para eso tenemos que recibir esa cubierta. Tenemos que ser cubiertos por la sangre de Cristo. Tenemos que mantener la distancia. Tenemos que ser limpios por la palabra. Y tenemos que vivir para Cristo. Porque esa vida en Cristo es lo que nos garantiza esa presencia en el Señor. Así que no es la muerte lo que va a causar, la muerte física, decimos, no es lo que va a causar la diferencia, ni lo que va a marcar la diferencia, sino nuestra vida en Cristo es lo que marca la diferencia. Te estamos diciendo, hermano querido, hermano del alma, que usted y yo tenemos que vivir esa vida de acuerdo a la palabra del Señor. Estamos en unos tiempos cruciales muy importantes. Es un tiempo de hacer decisiones tremendas. Hoy es el día de salvación. Si tú eres la persona que no has recibido a Jesucristo, quiero decirte que la muerte, como decía mi pastor, está ahora en este momento detrás de las orejas de cada persona. Algunos de nosotros que estamos en este momento hablando con ustedes, quizás 40 días más tarde, probablemente muchos de nosotros ni siquiera estemos aquí. Hemos pasado a ser parte de la eternidad, porque en este momento la vida no está segura para absolutamente nadie. Es solamente unos días atrás, el lunes pasado, que un amigo personal me llamó para dejarme saber de la muerte de su hijo de solamente 44 años, el cual fue infectado por el virus llamado corona. Y solamente 3 semanas más tarde, este joven lleno de salud y lleno de toda clase de sueños y lleno de toda clase de propósitos y con un futuro brillante, este joven perece debajo de esta enfermedad. Esta enfermedad se puede llevar a cualquier persona. No hay nadie que pueda ser garantizado de ser libre de esta enfermedad. Pero te voy a decir algo. Tú puedes tener garantía total de que el aguijón de la muerte ha sido solvido en victoria en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Pero tú puedes hacer eso solamente si recibes a Jesucristo. Este no es el tiempo de estar titubeando. Este no es el tiempo de ningún creyente estar en dos aguas. Este no es el tiempo de estar sentado sobre una verja o una cerca sin decidirte para un lado o si para el otro. Este no es el tiempo de que tú no eres ni frío ni caliente. Este es un tiempo de hacer una decisión, y una decisión sabia, entendida, de sumo conocimiento en la palabra del Señor. Debes hacerlo ahora. Hoy es el día de salvación. Para aquellas personas
que están diciendo, pero mi hijo murió, pero mi esposa murió, pero mi madre murió, ¿y por qué razón? Yo quiero leerles el consuelo que dice la palabra del Señor, donde dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, es decir, que fue el Señor mismo el que dijo esto, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, y esta es la palabra que quiero darte, por tanto, alentaos, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando le pregunté a mi amigo: ¿y tu hijo servía al Señor?, él me respondió tan seguro y tan contento y me dice: sí, mi hijo servía al Señor y estaba conmigo yendo y congregándose en la iglesia. Y cuando yo oí esas palabras y lo oí a él decir, eso es lo que me consuela, porque yo sé que mi hijo acaba de morir, pero está en la presencia del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este momento, estar seguros de que en el momento que algo suceda en nuestras vidas, nosotros podamos estar seguros de que vamos a ir directamente a la presencia del Señor. Como decía Pablo, que tenía un gran dilema, y el dilema era que él quería estar acá, pero también quería estar allá, porque es mejor estar en la presencia del Señor. Y yo te digo a ti, mi hermano querido, que es mucho mejor estar en la presencia del Señor. Y eso tú tienes que garantizarlo buscando a Jesucristo ahora mismo. Este no es tiempo de estar titubeando. Este no es tiempo de estar jugando con el Señor. Este es el tiempo de estarle diciendo al Señor: ven a mi corazón y recibe, y te recibo. Quiero ser salvo. Cúbreme con tu sangre. Limpia mi corazón y santifica mi vida. Bendiciones a tu vida. Yo soy el pastor Edwin Malavé.